¿Listo para dejar de huir del miedo? Vamos a hacer que eso suceda. En este vídeo veremos las razones detrás del miedo, sus consecuencias en nuestra vida diaria y lo más importante, cómo superarlo. Si de verdad estamos interesados en vencer al miedo, primero tenemos que conocer al miedo. ¿Acaso jugaríamos una competición sin conocer las reglas? Probablemente no. Y si lo hiciéramos, podríamos quedar descalificados por saltarnos las reglas. Así que, lo primero es conocer la naturaleza del miedo para saber cómo gestionarlo. Esta parte inicial es verdad que puede ser pesada, pero es necesaria. Saber esto es el primer paso para cambiar el modo de entender el miedo. Hay una frase muy manida que nos decimos los unos a los otros: no tengas miedo. Como si esa petición fuese una solución instantánea. Todos sentimos miedo, incluso la persona más inalterable que uno pueda conocer. El miedo está arraigado en nuestro cerebro y forma parte de las emociones básicas del cerebro emocional. No es solo una cuestión filosófica, es también un hecho y una realidad biológica. Piénsalo, en realidad el miedo es una herramienta más de nuestra naturaleza humana, y si la naturaleza nos ha dado esta emoción es porque cumple una función en nuestra existencia. El problema de las herramientas es cuando hacemos un mal uso de ellas, pero cuando las sabemos emplear nos facilitan mucho las cosas. Experimentamos el miedo como una respuesta emocional ante situaciones percibidas como peligrosas o amenazantes. ¿Y esto por qué? Evolutivamente, el miedo ha sido crucial para nuestra supervivencia, ayudándonos a evitar peligros y reaccionar ante amenazas inmediatas. Pero, ¿cómo se activa el miedo? En la parte del cerebro emocional existe algo que se llama amígdala, y esta no es más que una alarma. Su función natural es localizar amenazas y generar miedo en el cerebro emocional para que podamos sobrevivir a ellas. Y ante situaciones de riesgo, se ralentizan o detienen funciones racionales que podrían interferir con la capacidad de luchar o huir. La reacción de lucha o huida tiene mucho sentido si un depredador nos persigue. El cerebro no quiere que perdamos tiempo analizando la situación y en su lugar lo que hace es suprimir funciones como la digestión, el deseo sexual y el pensamiento racional, enviando al cuerpo directamente a la acción. Este es el motivo biológico de por qué primero las personas nos emocionamos y reaccionamos ante situaciones de estrés y luego analizamos nuestras acciones y emociones. Hace miles de años, cuando deambulábamos por las selvas y las sabanas, este mecanismo nos protegía al alejarnos de lo seguro y lo conocido, porque de alguna forma teníamos que contrarrestar nuestra falta de velocidad y fuerza con los depredadores. Hoy en día sigue siendo esencial este sistema para afrontar situaciones de peligro inmediato. Pero nosotros ya no estamos expuestos a los mismos peligros que nuestros ancestros. Si queremos alimentarnos, vamos de compras. Si queremos agua, abrimos el grifo. No tenemos que exponernos a depredadores que nos merienden cuando salimos a buscar el sustento. Esta realidad actual hace que nuestro sistema de alerta sea un problema generalizado, porque lo entendemos mal. La amígdala es demasiado sensible y provoca un estado mental, emocional y físico inestable en las personas, porque hace saltar las alarmas por todo tipo de situaciones, activa el miedo incluso ante cambios menores en nuestras rutinas diarias. Cualquier nuevo reto u oportunidad, como un nuevo trabajo o conocer a alguien, pueden provocar temor. La amígdala alerta al cuerpo para prepararse para la acción, restringiendo o bloqueando el acceso a la parte pensante del cerebro. Y por esta razón, muchas personas se paralizan, se bloquean y se detienen en circunstancias que perciben como estresantes. Pero este sistema de alerta se puede dominar cambiando la manera de percibir las circunstancias. ¿Y si aquello que percibimos como una amenaza lo vemos como una oportunidad o simplemente como algo que hay que aceptar? No hablo de una mentalidad postiza de color de rosa, no creo en esas cosas, nunca funcionan, sino de reeducar nuestra manera de percibir los acontecimientos. Leí una vez sobre la diferencia entre dos tipos de miedo, creo que fue a Joseph Murphy: los miedos normales y los miedos anormales.
Los miedos normales son aquellos que tienen criterio y nos mantienen vivos. Nos previenen de circunstancias de peligro que son reales. Por ejemplo, si nos acercamos mucho a un precipicio, el miedo se activa para avisar al cuerpo de un riesgo, provocando que todo nuestro cuerpo quiera alejarse de ese peligro. Luego están los miedos anormales. Estos se activan con la imaginación y no son fieles a nuestra realidad personal. Por ejemplo, tienes casa, trabajo y una vida estable, pero una mañana ves una noticia de un analista del cual ya no recuerdas el nombre, que avisa de la mayor crisis económica de todos los tiempos. Entonces tu cabeza ya está en modo alerta, imaginando cómo actuar cuando te llegue esa ruina. Pero la realidad es que nada de eso está ocurriendo. Solo es una opinión más de un analista más. Los humanos tenemos sesgos mentales y el sesgo negativo siempre supera al positivo. ¿Pero por qué ocurre esto de imaginar miedos? Ya sabes por qué. Por la ley sagrada del cerebro: priorizar nuestra supervivencia. Almacenamos en la memoria del subconsciente esas noticias negativas, esas historias que nos contaron, esas cosas que nos pasaron, y todas suponen ciertamente un peligro. Son el material que usa la mente para imaginarnos a nosotros mismos en circunstancias de riesgo o de pérdida. Estos pensamientos se generan como un mecanismo de defensa para anticipar peligros, aunque no correspondan con nuestra realidad, y lo más seguro es que nunca nos ocurran. El cerebro ya está imaginando nuestra respuesta si termina sucediendo alguna de esas circunstancias. Esto, si no se controla, es un problema. Duele ver cómo seres queridos y personas sufren imaginando miedos que no corresponden a su realidad. ¿Qué pasa entonces? Pues un relevo. Se dejan de enfocar en un miedo que no ocurre para enfocarse en otro miedo que pueda ocurrir. Generalmente las personas le ponemos mucha atención a esas películas mentales, provocando un efecto directo en nuestro cuerpo y en nuestro comportamiento en la vida. Séneca dijo muchas cosas que todavía hoy día se sostienen. A menudo estamos más asustados que heridos y sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. ¿Cuántas decisiones dejamos de tomar por esos miedos? ¿Cuántas veces hemos dejado una oportunidad? ¿Cuántas veces ese miedo no sucedió? ¿Cuántas veces nos hemos infravalorado para finalmente superarlo? Te invito a que recuerdes la situación ficticia que más te haya impactado. Puede ser una película, un libro o una historia. El cerebro y nuestro sistema nervioso no diferencian cuando un pensamiento es real y cuando es imaginado. Esto tiene como consecuencia que esos pensamientos que imaginamos generan reacciones en nuestro cuerpo como si fueran reales. Un solo pensamiento negativo desencadena una multitud de reacciones en nuestro cuerpo, preparándolo para la acción. Se libera el cortisol en el torrente sanguíneo, aumenta la presión arterial, se acelera el ritmo cardíaco, se activa el sistema simpático del sistema nervioso y un largo etcétera. Es decir, nuestra mente, que prioriza la supervivencia, está activando nuestro sistema para enfrentar una amenaza con un pensamiento irreal, y esto genera efectos en nuestro cuerpo. La conexión cuerpo-mente es fuerte y los pensamientos pueden estimular la producción de sustancias que influyen en la salud física y mental. Esta alteración del cuerpo de manera repetida y prolongada provoca todo tipo de dolencias y problemas de salud. Con esto no quiero decir que nuestro sistema sea perjudicial para nosotros mismos, porque el estrés es necesario para nuestro cuerpo. Lo que ocurre es que nos perjudicamos cuando vivimos de forma permanente estresados. Hablo de lo cotidiano de la vida de las personas: el trabajo, la familia, los proyectos, los negocios, los conflictos. Todo eso genera estrés. Y si además colabora una mente gobernada por el miedo, es un drama personal. Esta es la consecuencia más grave del miedo, que si domina la mente, el estrés domina el cuerpo y nuestra experiencia vital se degrada. Cuando dejamos que el miedo decida por nosotros, nos perdemos mucho de la vida. ¿A cuántas personas no hemos conocido? ¿Cuántas experiencias nos hemos perdido? ¿Cuántas veces no hemos compartido nuestra opinión?
¿Cuántas lecciones hemos dejado de aprender? ¿En quién nos hemos convertido por el miedo? Hay una pregunta que aparece reflejada en el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? Y es: ¿qué harías si no tuvieras miedo? Yo al instante me respondí: seguramente estaría muerto, porque el miedo forma parte de mi naturaleza y es necesario para mi supervivencia. Así que cambiaré la pregunta del autor y haré otra que a mí me gusta más. ¿Qué harías si dominaras al miedo? La valentía no es la ausencia de miedo, es el dominio del miedo y la respuesta del coraje cuando el miedo aparece. ¿Quiénes seríamos hoy si hubiéramos sido más valientes ayer? Ahora vamos a tratar técnicas y maneras para ser valiente y convivir con el miedo de manera saludable. Ya hemos avanzado mucho, sabiendo el origen natural del miedo y sus consecuencias cuando lo empleamos mal, podemos hacer ya mucho con el miedo. Muy posiblemente, sabiendo las consecuencias del miedo, uno tenga miedo a tener miedo, y ese miedo es el bueno. Es un amigo que nos está diciendo: no tengas miedo a lo que inventas y ten miedo en lo que te conviertes por hacer caso a los fantasmas que imaginas. Para dominar el miedo hay que entenderlo como una oportunidad de cambio, como una oportunidad para salir reforzados y como un amigo que nos previene de circunstancias de peligro que nos puede salvar la vida. Escribía Ryan Holiday en La llamada del coraje: viendo cómo los hombres estaban paralizados por el miedo, esperando lo peor, les explicó la dicotomía de control. Podían elegir entre dos actitudes, una que decía ¿qué me va a pasar? Y otra que decía ¿qué acción voy a tomar? Esta es la clave del miedo, nos presenta dos opciones las cuales somos libres y responsables de elegir. No controlamos los acontecimientos, no controlamos nuestra suerte y tampoco nuestro futuro, pero sí controlamos nuestras decisiones y la forma en la que decidimos comportarnos, y con eso es suficiente. Siempre podemos elegir creer en nosotros mismos a pesar de todo, incluso a pesar de la muerte. Piénsalo, ¿qué es la muerte? Es algo asegurado. ¿Se puede tener elección sobre ella? Evidentemente no, pero sí se puede elegir cómo entenderla, se puede elegir cómo entender la vida y se puede elegir cómo actuar en la vida. Todos los días tenemos la responsabilidad de elegir. ¿Seguimos como hasta ahora o decidimos cambiar? ¿Actuamos como cobardes o actuamos como valientes? ¿Anteponemos los deseos a nuestra moral o somos fieles a nuestros principios? ¿Ponemos nuestra atención en lo que nos puede pasar o en qué acción vamos a tomar? ¿Queremos ver al miedo como un gigante que nos domina o como una herramienta natural que está a nuestro servicio? ¿Queremos confiar en nosotros mismos o preferimos buscar consuelo en distracciones? ¿Nos conformamos con las excusas que nos ponemos o empezamos a ser honestos? Recuerdo hablar con un compañero de trabajo sobre el entrenamiento. Él me dijo: quiero ponerme a entrenar y recuperar la forma, pero tuve una lesión y tengo miedo a empezar y volver a lesionarme. Instantáneamente le dije: pues hazlo con miedo. ¿Por qué esperamos siempre a que desaparezca el miedo para actuar? Muy frecuentemente nos cohibimos, anteponemos el miedo a nuestro progreso, pero en realidad no hay más secreto que hacerlo con miedo y confiar en uno mismo y en que todo saldrá bien. Tuvimos miedo cuando empezamos a montar en bici, por supuesto, y ¿qué hicimos? Montar en bici con miedo hasta que el miedo desapareció. Tuvimos miedo de conducir, por supuesto, tuvimos miedo de nadar, tuvimos miedo de volver a empezar. ¿Cuántas veces hemos tenido miedo y dominado al miedo haciendo las cosas con miedo? Siempre, durante toda nuestra vida. No hay más secreto que elegir la actitud con la que acompañar a nuestro miedo. Aquellos que pretenden alcanzar metas sin asumir los riesgos de fracasos son los que nunca se atreven a vivir. Ahora te diré otra forma de vencer al miedo. El miedo siempre se agranda con la ignorancia, pero se cura con el conocimiento. ¿Por qué? Pues porque lo que no conoce nuestra conciencia lo inventa nuestra imaginación. Y esta a menudo exagera la realidad o genera pensamientos que no tienen nada que ver con nuestra situación. Cuando nos faltan las respuestas, nos las imaginamos.
no definimos de manera realista aquello que nos preocupa, pero cuando investigamos y desnudamos al miedo, podemos ver que en realidad esa figura oscura de la habitación no es más que una chaqueta colgada en una silla, que ese dolor de tripa en realidad no son más que gases, que esa llamada sin contestar es una batería de teléfono agotada, que ese dolor de cabeza no es más que un síntoma por falta de sueño. Dejemos de focalizar lo peor. Es ridículo y es dañino. Un dicho oriental pregunta: si tienes solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿por qué te preocupas? No se trata de abrazar a la indolencia, sino de elegir cómo actuar ante las situaciones. Si tienes solución, trabaja por la solución. Y si no tienes solución, acéptalo. Es evidente que nos exponemos a peligros, pero es que la única forma de no exponerse a ellos es estando muertos. Nuestra exposición forma parte de vivir y simplemente hay que aceptarlo. Otra manera de domesticar al miedo es con la preparación, porque nos hace sentir confiados. Hemos realizado repetidamente una labor y hemos adquirido el conocimiento sobre aquello a lo que nos exponemos, hasta el punto de mecanizarlo. Esto nos regala el control sobre la situación, y el control se traduce en confianza. Cuanto más repetimos una acción, más la controlamos, y el control nos da seguridad en nosotros mismos. La preparación es la repetición sumada al conocimiento. Para domar al miedo hay que dejar de verlo como una especie de demonio que nos somete. No entendamos al miedo como un enemigo, él es amigo del sentido común. Ayuda a medir los riesgos que tomamos para no convertirnos en locos temerarios. Pero es evidente que también puede hacernos pusilánimes acobardados. Todo depende de cómo lo usamos. Decía el entrenador de Mike Tyson, Cus D'Amato, que el miedo es como el fuego. Podemos usarlo para que trabaje para nosotros como una herramienta, pero también puede hacer que nos consuma. Si identificamos al miedo como una molestia, le diremos: gracias por prevenirme, miedo, pero me he estado preparando para esto y tengo total confianza en mí y no necesito tu presencia ahora. Gracias por avisarme, miedo, pero de lo que me intentas prevenir no corresponde con mi realidad y tu presencia no es necesaria. Tratemos al miedo como si fuera nuestro sirviente. No escapamos de él, no le maldecimos, simplemente le tratamos educadamente, haciéndole saber que está a nuestro servicio. La exposición al miedo es otro factor para dominarlo, porque insensibilizamos nuestro sistema de alerta. La amígdala, que activa el miedo, se hace más insensible a los factores que la estimulan. No es lo mismo vivir una situación por primera vez que vivirla frecuentemente. Nuestro sistema de alerta se insensibiliza. Lo extraordinario pasa a ser ordinario. ¿Recuerdas tu primer día de colegio? ¿Recuerdas tu primer día de trabajo? Te exponías a lo nuevo y tu cuerpo entraba en modo alerta. Pero cuando te adaptaste a esa circunstancia, la amígdala dejó de percibirlo como algo riesgoso y los nervios se pasaron. La conclusión es que para dominar al miedo hay que verlo como una herramienta natural. Tenemos que entender que somos responsables de tomar la actitud correcta y la responsabilidad es el mayor de los poderes. Podemos ver las circunstancias adversas como una oportunidad para nuestra fortaleza y adquirir conocimiento para que la ignorancia no alimente al miedo. Hay que prepararse para aquello que se quiere lograr y entender que el riesgo forma parte del juego. Finalmente, hay que tener exposición al miedo para insensibilizar la alarma que lo estimula. No le demos tanto protagonismo a la pérdida. Por último, quiero decir que ser cobarde es una oportunidad para ser valiente. Todos hemos sido valientes y cobardes, incluso el mayor héroe que nos podamos imaginar ha sido cobarde en algún momento de su vida. No siempre tenemos la fortaleza necesaria que la situación reclama, y cuando esto sucede hay que saber perdonarse y volver a montarse sobre ese caballo. Es cierto que no siempre logramos ser fiel a nuestros principios, pero eso tiene un motivo, y es que somos humanos. No siempre es la razón la que nos gobierna.
también lo hace la emoción y lo hace la reacción. Pero lo importante es tener claro que el camino que nos marcamos puede ser recuperado para que en el momento en el que nos perdamos podamos volver a andar. ¿Y a ti? ¿Qué opinión te merece el miedo? ¿Cómo lo dominas? Me interesa la visión que puedas tener y estaré atento a tus respuestas. Gracias por haberme dedicado un poco de tu tiempo y si quieres acompañarme en más contenido, te invito a que te suscribas. Chao.